La imaginación dirige el mundo, la voluntad lo somete, y en el equilibrio perfecto entre ambas facultades se halla el secreto de la magia. Cuando se habla de magia mental y mentalismo, pueden surgir inmediatamente imágenes de encantamientos, hipnosis dramática en un escenario o incluso supuestos poderes sobrenaturales. Sin embargo, si estudiamos en profundidad el concepto tal como lo entendía William Walker Atkinson y otros autores de la tradición hermética y ocultista, descubrimos que no hay ningún toque de sobrenatural en esta fuerza, sino más bien un dominio de leyes naturales asociadas al poder de la mente y la influencia que puede tener una voluntad sobre otra. Se trata de fenómenos muy reales que, aunque se hayan rodeado de misticismo y secretismo a lo largo de la historia, podrían considerarse parte de la psicología práctica o psicología aplicada, que apunta a cómo los pensamientos, emociones y deseos de un individuo pueden afectar a otros y de manera más amplia al entorno. Para entender la magia mental, primero necesitamos observar la raíz del término magia. Procede, según la mayoría de las fuentes, de la palabra persa mag, que hacía referencia a los sacerdotes de la antigua Persia. Estos sacerdotes eran conocidos por poseer un conocimiento avanzado de rituales, astrología, curación y otras áreas que se catalogaron como sobrenaturales por sus contemporáneos. Sin embargo, lo que practicaban se basaba en buena medida en la comprensión y el uso de energías sutiles que se manifestaban, sobre todo, a través de la mente y la voluntad humana. Con el tiempo, estas prácticas se extendieron a numerosas culturas y se combinaron con tradiciones locales, apareciendo términos como hechicería, brujería, magia negra o curaciones por fe, entre muchas otras denominaciones. En esencia, todos estos nombres daban cuenta de un fenómeno similar: la capacidad de una persona para generar un efecto perceptible en otra, o incluso en un grupo entero, a través de mecanismos mentales. El ejemplo más sencillo y común de magia mental se percibe en el carisma de ciertos líderes. Hay individuos que parecen ejercer una especie de aura magnética. En cuanto hablan o incluso solo entran en una habitación, se produce una reacción en cadena que hace que los demás sientan simpatía, confianza o admiración. De manera análoga, también existen personas que pueden infundir recelo o angustia desde el primer contacto. Esta atracción o rechazo involuntarios es parte de lo que se ha llamado tradicionalmente magnetismo personal. Muchas corrientes modernas de psicología, coaching y autoayuda, aunque emplean terminología distinta, describen procesos similares. Por ejemplo, se habla de ley de la atracción, de sugestión o de proyección de la voluntad. En todos estos casos, la idea de fondo es que la mente puede dirigir una energía o intención capaz de influir en la realidad de otras personas. Podríamos describirla como una fuerza persuasiva que no siempre opera al nivel consciente. Para que se active, frecuentemente basta con que una persona proyecte con suficiente intensidad una emoción, creencia o deseo, y que la otra, en mayor o menor grado, la acepte o la perciba, bien de forma clara o a través de señales sutiles. Otro aspecto clave es el factor de la creencia. La magia mental se hace particularmente potente cuando la persona a la que se dirige esa influencia tiene la predisposición, creencia, fe o simplemente apertura para recibirla. No importa si esa creencia está cimentada en preceptos religiosos, en ideas tradicionales o en la simple confianza personal. Lo esencial es que se abra una puerta mental que permita a la energía entrar. De hecho, algunos estudiosos del tema han señalado que muchos milagros o curaciones atribuidos a dioses, santos o entidades superiores pueden explicarse en parte por la fuerza de la mente del afectado, que activa recursos internos para la sanación en el momento en que se siente asistido por un poder mayor. Por supuesto, no hay que confundir esta visión con el materialismo estricto que niega cualquier dimensión trascendente.
Más bien lo que se propone es que, aun asumiendo que existen realidades espirituales o energías aún no comprendidas, la magia mental funciona con arreglo a una serie de leyes y dinámicas naturales. Esto incluye la idea de que la mente humana está compuesta no solo de racionalidad y emociones conscientes, sino también de capas más profundas, el subconsciente y el inconsciente, que absorben mensajes e influencias de formas sorprendentemente poderosas. De hecho, si no existiera ese nivel oculto de la psique, muchos fenómenos de sugestión y manipulación mental carecerían de explicación plausible. En la práctica, esta fuerza mental se manifiesta de múltiples modos. Puede verse en el llamado hipnotismo o mesmerismo, donde el hipnotizador induce un estado de sugestionabilidad en otra persona. También se advierte la fascinación, cuando una persona consigue monopolizar la atención y la voluntad de otro, casi como si lo tuviera hechizado. A veces la influencia funciona a distancia, algo que en ciertos círculos se denomina telepatía o proyección mental. En todos estos casos se ha comprobado que el factor determinante es la fortaleza y la claridad con la que una persona proyecta su intención, unida a la receptividad, consciente o inconsciente, de la otra. Otro rasgo que William Walker Atkinson enfatiza es la neutralidad moral de esta fuerza. No existe una diferencia esencial entre la llamada magia blanca y la magia negra en su mecanismo de acción. La divergencia radica en la intención del usuario y en el propósito de la influencia. Si alguien decide usar su poder mental para curar a otro, motivarlo o ayudarlo a encontrar bienestar, decimos que practica una forma positiva o blanca. Pero si lo usa para perjudicar, dominar o extraer un beneficio egoísta sin el consentimiento de la otra persona, podríamos considerar que está realizando un acto de magia negra, o cuando menos de manipulación destructiva. Lo mismo ocurre con la electricidad o con cualquier otra fuerza de la naturaleza. No es buena ni mala de por sí, sino que su calificación depende de la finalidad con que se use. Con todo, una de las razones por las que se tilda la magia mental de oculta es su sutilidad. A diferencia de un motor a vapor o un circuito eléctrico, cuyos efectos son visibles y medibles en el mundo físico inmediato, la corriente de esta influencia discurre por canales invisibles como los pensamientos, las emociones o la energía psíquica. Esa condición intangible ha facilitado que a lo largo de los siglos se generen supersticiones y temores. Se mezclaron entonces creencias paganas, ritos ceremoniales y prácticas religiosas con un conocimiento más profundo y sistemático de la mente, haciendo difícil separar lo esencial de lo accesorio. En la actualidad, con la proliferación de la información por medios digitales, la gente ya no se conforma con la explicación «nada de eso existe, es un fraude», ni con el extremo opuesto de «es un poder místico que solo poseen unos elegidos». Muchísimas personas han experimentado directa o indirectamente las manifestaciones de esta fuerza, sentir una influencia irresistible hacia alguien, verse atados a un grupo o líder carismático, o notar cómo un pensamiento muy firme puede despertar ecos inesperados en la realidad. Esta conciencia creciente motiva a que se profundice en el estudio de la magia mental y se exploren sus leyes, tal y como se haría con cualquier otro fenómeno natural. Para quienes se inician en su comprensión es fundamental destacar la importancia de la ética y la responsabilidad. Poner en marcha la energía mental hacia otro ser humano no es algo trivial, pues podría afectarlo de una forma no deseada. Por lo tanto, antes de intentar enviar pensamientos o deseos a alguien, conviene reflexionar sobre si existe consentimiento, si el propósito es constructivo o si puede dañar al otro. La misma fuerza que permite a una persona recuperarse de un dolor emocional también puede utilizarse para engañar o manipular con intenciones perversas. Y como señalan muchos autores, hay un efecto de rebote que tarde o temprano recae sobre el emisor
generando consecuencias adversas para quien abuse de esta energía con fines egoístas o dañinos. Asimismo, la magia mental no se limita a la interacción entre dos individuos. Hay fenómenos colectivos que pueden potenciarse enormemente cuando un grupo grande de personas concentra su atención en la misma dirección. Actos masivos de fe o grandes movilizaciones políticas pueden entenderse en parte como campos de energía mental colectiva, donde muchas voluntades convergen, se refuerzan unas a otras y generan una atmósfera que casi se puede palpar. A veces ese ambiente compartido puede resultar muy positivo, unificando y sanando. Otras puede convertirse en un efecto de masa que anula la capacidad crítica y produce conductas irracionales o violentas. En cualquier caso, subyace un mecanismo de proyección y resonancia mental que se activa poderosamente en contextos grupales. De manera sintética podría decirse que la magia mental es la capacidad de dirigir la voluntad, los pensamientos y las emociones con tal intensidad que sea posible generar un cambio en el mundo o en la mente de otros. El grado de efectividad depende tanto de la fuerza de convicción y claridad del emisor, como de la apertura o sensibilidad del receptor, sea consciente o no. A continuación veremos cómo esta fuerza ha sido reconocida, estudiada y encauzada a lo largo de la historia en diferentes civilizaciones y creencias, y cómo ha mutado hasta convertirse en parte del discurso contemporáneo en ámbitos tan dispares como el marketing, la autoayuda y la psicología científica. Del pasado místico a la era contemporánea. En la antigüedad, los grandes centros de cultura como Egipto, Persia, Babilonia, Grecia y Roma dejaron testimonios de prácticas que hoy etiquetamos como ocultas o mágicas. Sin embargo, en esas sociedades no existía una división rígida entre lo religioso, lo científico y lo mágico. Sacerdotes, estudiosos y sabios se dedicaban a investigar los misterios de la mente y la naturaleza, mezclando rituales y observaciones empíricas para comprender fenómenos que escapaban a la explicación común. Era frecuente que el conocimiento se transmitiera en escuelas secretas o círculos cerrados, con la idea de que solo unas cuantas personas estaban preparadas para asimilarlo y usarlo correctamente. La casta sacerdotal de la antigua Persia, también conocida como los magos, ocupó un lugar destacado como depositaria de conocimientos que abarcaban desde la astronomía o astrología en aquellos tiempos y las matemáticas hasta la alquimia y los ritos sagrados. Estos magos fueron considerados sabios, consejeros de reyes y poseedores de un saber que trascendía lo meramente terrenal. Por eso nos sorprende que se haya conservado hasta nosotros la noción de que el sacerdocio persa era capaz de proezas o milagros que desde la perspectiva de hoy podrían explicarse por la influencia mental y la sugestión sobre grandes grupos de personas. En el Egipto faraónico, los templos funcionaban también como centros de sanación, donde se recurría a algo muy similar a la sugestión hipnótica. Los enfermos se sometían a largos rituales en los que se les daba la idea de que unos dioses benévolos los estaban curando. Se sabe que parte de la curación provenía del poder de la mente reforzado por la puesta en escena de estatuas, oraciones, incienso y la presencia solemne de los sacerdotes. De modo análogo, en Grecia, en santuarios como el de Asclepio, se aplicaban técnicas rituales para inducir sueños curativos, incubatio, y aprovechar el inconsciente como un terreno fértil para la autosanación. Con la llegada de la Edad Media en Europa, buena parte de estos conocimientos quedaron cubiertos por capas de superstición y miedo. La Iglesia, en su afán de controlar las interpretaciones de lo divino, persiguió y catalogó muchas prácticas como brujería, hechicería o magia negra, sin hacer distinciones claras entre quienes pretendían causar daño y quienes simplemente experimentaban con remedios naturales y sugestión mental. Hubo casos donde se reconocían las virtudes de ciertos métodos mágicos cuando producían beneficio,
Pensemos en la curación por fe de santos y reliquias, pero se condenaban enérgicamente cuando entraban en conflicto con la ortodoxia religiosa. Este doble estándar no solo condujo a la confusión, sino que desvió la atención de la esencia de la cuestión, la mente y su poder real en la sanación o la influencia sobre los demás. Durante el Renacimiento se reactivó el interés por el ocultismo, el hermetismo y la cábala. Pensadores como Marsilio Ficino, Pico de la Mirandola o Paracelso se asomaron al concepto de imaginación activa y a la influencia del pensamiento sobre la realidad, situándolo en el cruce de la filosofía, la medicina y la espiritualidad. Sin embargo, los estudios no lograron calar del todo en el ámbito científico oficial, que se estaba inaugurando y que optaba por métodos más empíricos y cuantificables. Esto no impidió que surgieran sociedades secretas que preservaran o reinterpretaran ese conocimiento antiguo. Varias órdenes y fraternidades, como la Rosacruz o la masonería, tomaron elementos de la tradición egipcia, persa y griega y los fusionaron con nuevos enfoques para explicar el poder de la mente y la voluntad. Entre los siglos XVIII y XIX aparecieron figuras que, sin necesariamente autodenominarse magos, explotaron profundamente los fenómenos de sugestión y la conexión entre la mente y el cuerpo. Franz Anton Mesmer, por ejemplo, teorizó sobre el magnetismo animal y practicó técnicas de hipnosis para tratar diversas afecciones. Más tarde, la hipnosis encontró lugar en la ciencia gracias a James Braid y a las primeras investigaciones de la psicología académica. No era raro que estos estudiosos chocaran con el escepticismo de la comunidad científica, que veía en sus descubrimientos algo demasiado próximo a la superstición. Mientras tanto, en el terreno religioso y esotérico, movimientos como el espiritismo, la teosofía y la Iglesia de la Ciencia Divina empezaron a divulgar ideas sobre la ley mental y la curación por la fe, afirmando que la mente podía controlar o influir poderosamente en la materia. Así surgieron diversos cultos o ismos que combinaban doctrinas espirituales con prácticas de técnicas mentales para lograr prosperidad, sanación o iluminación. Muchas de estas agrupaciones daban a entender que poseían la verdadera clave de la magia mental y se presentaban como custodios de una enseñanza secreta que los diferenciaba de las demás corrientes. En la época de William Walker Atkinson, a principios del siglo XX, el interés por estos temas alcanzó una notable popularidad. El público buscaba libros y conferencias sobre desarrollo del poder mental, éxito mediante el pensamiento y curación metafísica. Numerosas personas ponían en práctica tratamientos mentales para mejorar su salud, obtener prosperidad o triunfar en los negocios. Muchos relatos contaban historias de transformaciones espectaculares que se atribuían a la proyección de la voluntad. Al mismo tiempo se propagó el temor a los tratamientos adversos, el magnetismo mental malicioso o los maleficios psíquicos, por la sospecha de que individuos sin escrúpulos pudieran usar la misma fuerza en un sentido dañino o manipulador. En nuestra era contemporánea, la influencia mental ha adoptado nombres más sofisticados y se ha ramificado en numerosos campos. Desde el marketing publicitario, que apela al subconsciente del consumidor, hasta las terapias psicológicas de reprogramación cognitiva y conductual, hallamos vestigios de los principios clásicos de la llamada magia mental. Aún así, el término magia se evita en el discurso formal, prefiriéndose expresiones como programación neurolingüística, PNL, técnicas de persuasión o visualización creativa. Muchos profesionales de la comunicación, la venta y el liderazgo utilizan métodos que, en el fondo, consisten en enfocar la atención y la voluntad para influir en sus interlocutores, aunque a menudo sin reconocer que estos principios hunden sus raíces en las enseñanzas y observaciones de antiguas escuelas de misterios y sabidurías milenarias. Es interesante notar que en pleno siglo XXI,
la divulgación científica y la neurociencia han comenzado a validar aspectos que antes se consideraban pura superstición. Investigaciones sobre la plasticidad cerebral, la influencia de las creencias en la respuesta fisiológica y el efecto placebo han arrojado luz sobre la potentísima conexión entre la mente y el cuerpo. De algún modo, se está confirmando que las ideas, emociones y expectativas no son meros pensamientos aislados, sino que pueden desencadenar cambios medibles en el organismo e incluso por extensión en las interacciones sociales. Esta perspectiva refuerza la noción de que no hay nada de sobrenatural en que las mentes interactúen o se influyan mutuamente, aunque parte de este proceso aún escapa a nuestra capacidad de medición exacta. De esta manera, llegamos a un punto en que el estudio de la magia mental se integra en corrientes más amplias de investigación, involucrando psicología, antropología, sociología y neurociencia. El misticismo histórico que rodeaba a este campo no ha desaparecido por completo, ya que persiste en ámbitos esotéricos y devocionales. Sin embargo, es indudable que cada vez más personas reconocen que, bajo apariencias mágicas, lo que realmente opera es un conjunto de leyes o principios psicológicos que determinan el modo en que se producen estas influencias mentales. Queda pendiente el debate sobre si detrás de todo esto hay también elementos espirituales que trascienden la comprensión científica, o si la fuerza reside enteramente en el potencial oculto del cerebro humano. Independientemente de la postura que se adopte, se reconoce que el factor mental no puede ser despreciado ni relegado a la categoría de fantasía. Aplicaciones y riesgos. La magia mental no es un asunto que pertenezca únicamente a la teoría o al estudio histórico. Por el contrario, cada día se aplican sus principios de forma deliberada o espontánea en todo tipo de contextos. Basta con mirar nuestro alrededor para descubrir cómo se hacen presentes estos mecanismos sutiles de influencia mental en la vida privada, las relaciones laborales, la publicidad e incluso las dinámicas familiares. En el ámbito de la comunicación interpersonal, por ejemplo, muchas discusiones o negociaciones no se resuelven tanto por la argumentación lógica como por la fuerza de la convicción y la seguridad que proyectan las partes implicadas. A menudo, quien consigue persuadir a un compañero o a un cliente no es el que aporta la mejor evidencia, sino el que muestra con mayor intensidad su firmeza y confianza, logrando así que la otra persona sienta que la propuesta es sólida. Este fenómeno es la base de muchísimas técnicas de venta, de liderazgo y de oratoria persuasiva, donde se enseña a activar la influencia mental mediante la postura corporal, la entonación de la voz, el contacto visual y, en general, la proyección emocional de seguridad o empatía. En el plano de la salud, la capacidad de la mente para influir en el cuerpo queda patente en el efecto placebo. Cuando un paciente cree firmemente que está recibiendo un tratamiento eficaz, a menudo experimenta mejorías reales, independientemente de que la sustancia ingerida sea farmacológicamente inerte. Esto demuestra la manera en que las expectativas y las convicciones internas pueden catalizar respuestas fisiológicas y muy reales. Ampliando ese mismo principio, no es difícil imaginar que si una mente poderosa o un grupo de mentes envía intencionalmente pensamientos de sanación y fortaleza hacia alguien, esta persona pueda experimentar algún nivel de mejoría o alivio, siempre que su propia psique lo permita. Esta idea ha llevado al surgimiento de numerosas modalidades de curación por fe o curación psíquica, las cuales, con variantes, comparten la base de que la energía mental enfocada puede desencadenar procesos de autocuración. Sin embargo, la aplicación de la magia mental también presenta riesgos, sobre todo cuando se usa de forma irresponsable o deliberadamente maliciosa. La manipulación mental con fines económicos o políticos puede resultar especialmente peligrosa. Existe la tentación de explotar la credulidad, el miedo o la esperanza de las masas para llevar a cabo agendas personales o de grupos.
Sectas, líderes sin escrúpulos o gurús de la prosperidad pueden aprovecharse de la necesidad de la gente, prometiendo soluciones milagrosas o resultados imposibles y logrando un control significativo sobre sus seguidores. De esta manera se generan cultos y fanatismos que, en última instancia, anulan la libertad individual y sirven a los intereses de quien maneja los hilos. Esto constituye un claro ejemplo de magia negra en el sentido de atentar contra el bienestar y la autonomía del otro. Otro peligro es la ignorancia acerca de la dinámica misma de esta fuerza. Muchas personas, al descubrir que podrían influir en los demás mediante sugestión, persuasión o proyección mental, se adentran en prácticas experimentales sin conocer realmente el alcance o las repercusiones que pueden tener. Igualmente hay quienes se obsesionan con la idea de ser víctimas de un mal de ojo, lo que puede desencadenar un estado de paranoia que paradójicamente facilita que cualquier pequeña sugestión negativa resuene con mayor fuerza en su mente. De ahí que William Walker Atkinson y otros autores insistan en que la mejor protección contra la mala aplicación de la magia mental es entender en profundidad el fenómeno, ya que la desinformación y el miedo infundado debilitan las defensas mentales naturales de la persona. Desde una perspectiva más luminosa, el conocimiento de la magia mental abre vías creativas para mejorar la vida de cada individuo y de la sociedad. Por ejemplo, los métodos de afirmación o autosugestión ofrecen herramientas para cultivar la autoconfianza, sanar traumas emocionales y reconfigurar hábitos mentales negativos. Numerosos programas de desarrollo personal proponen ejercicios de visualización en los que la persona imagina con detalle la consecución de un objetivo, generando un estado de motivación interna que favorece la toma de acciones concretas en el mundo real. La fuerza de la sugestión y la capacidad de alinear la voluntad con la imaginación han demostrado ser decisivas para impulsar cambios sostenidos en la conducta, los estados de ánimo y la percepción que uno tiene de sí mismo. Las aplicaciones en las relaciones familiares y de pareja también son notables. Tomemos el ejemplo de un hogar donde reina un constante clima de pesimismo o quejas. Este ambiente negativo puede fortalecerse día tras día si cada integrante proyecta su frustración sobre el resto. Pero si, por el contrario, uno de ellos decide romper la cadena e introduce mensajes positivos, palabras de aliento y ejercicios de reflexión sobre los logros del día, el ambiente puede transformarse gradualmente. Incluso sin mencionarlo, la fuerza de la intención positiva, repetida y mantenida con constancia, tiende a contagiarse y disminuir la tensión, mostrando que la influencia mental no se limita a ritos solemnes o artilugios mágicos, sino que puede manifestarse en gestos y actitudes cotidianas. La cuestión del poder a distancia también suele llamar mucho la atención. Muchas tradiciones, tanto occidentales como orientales, defienden la posibilidad de influir mentalmente en alguien que se encuentra lejos, a través de la telepatía o la proyección de la voluntad. Para los más escépticos, esto no pasa de ser una mera superstición. Sin embargo, para quienes han experimentado fenómenos como la coincidencia de pensamientos, la sensación de que alguien llama mentalmente o la sincronía de acontecimientos, es difícil negar que a veces parece haber una conexión no explicada del todo por las leyes físicas tradicionales. La ciencia todavía no ofrece un consenso definitivo sobre estas manifestaciones, aunque sí hay experimentos en el campo de la parapsicología que apuntan a una posible comunicación subliminal o extrasensorial. En cualquier caso, la recomendación de quienes estudian con seriedad la magia mental es mantener un enfoque crítico y empírico, pero sin descartar realidades que podrían ser confirmadas más adelante por la investigación científica. Por otro lado, la sociedad de consumo ha tomado buena nota de estos principios. La publicidad moderna se fundamenta en muchos de los elementos que la magia mental analiza. El uso de imágenes potentes para activar recuerdos emocionales, la repetición constante de un mensaje
para instalarlo en la mente, la asociación de un producto con estados de ánimo deseables, como la alegría, el éxito o el estatus, y el empleo de técnicas de neuromarketing para generar respuestas automáticas en el consumidor. Algunas campañas llegan a utilizar estímulos casi imperceptibles, publicidad subliminal o microexpresiones, que buscan impactar en el subconsciente. Este contexto nos muestra cómo una fuerza que antes se consideraba propia de chamanes y magos, ahora se estudia en universidades y se pone en práctica en agencias de comunicación y departamentos de ventas, a menudo sin que el público sea consciente de lo que está sucediendo. La línea que separa la aplicación ética y la utilización abusiva de estas herramientas puede ser difusa. Por eso muchos expertos insisten en la necesidad de una formación crítica del ciudadano, enseñando desde edades tempranas cómo operan los mecanismos de la persuasión y la sugestión. En este mundo tan saturado de información y mensajes publicitarios, la mejor defensa es el conocimiento, la capacidad de analizar los contenidos y la conciencia de que la mente puede ser influida de maneras sutiles y potentes. Al mismo tiempo, comprender estos procesos brinda la oportunidad de usarlos para generar cambios positivos, motivar a grupos hacia objetivos constructivos o fomentar la cooperación y la empatía. En resumen, la magia mental, bajo sus distintas expresiones, mentalismo, sugestión, hipnosis, proyección de la voluntad, etc., atraviesa toda la experiencia humana, desde las negociaciones cotidianas hasta los grandes eventos históricos, donde una idea enciende la pasión de millones de personas. Ya no es un secreto guardado por castas sacerdotales ni un tabú que se condene automáticamente por las instituciones religiosas. Hoy es una realidad que se investiga, se enseña y se explota en múltiples facetas de la cultura global. El desafío para cada individuo radica en utilizar y protegerse de esta fuerza con responsabilidad, ética y sabiduría, entendiendo que no existen atajos mágicos ni rituales infalibles, sino procesos mentales que requieren claridad de intención, coherencia interna y respeto por la libertad y la dignidad ajena. Ese es al final el núcleo del estudio de la magia mental. Aprender a discernir cómo usar el inmenso poder de la mente para el crecimiento personal y social, evitando prácticas que atenten contra la integridad de los demás. Por ello, muchos de los autores que han escrito sobre el tema, desde los antiguos magos persas hasta los pensadores modernos, han subrayado la importancia de la sinceridad, la honestidad y el sentido del bien común como guías permanentes para el manejo de esta forma de energía. Sin embargo, el peso de la decisión recae siempre en la voluntad individual de quien la practica o se expone a ella. En esa decisión se configura la dirección que tomará cada proyección mental, transformándose en un instrumento de bienestar o en un mecanismo de dominación.